Bueno, continuamos con más en Elementos, más invitados en el estudio y en esta ocasión recibimos a Anand Nodet. Él es terapeuta espiritual, él es tallerista, conferencista y escritor. Bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte una vez más. Muchas gracias, un saludo para todos los que nos están viendo. Muchas gracias por recibirnos. Yo le decía hace un momento cuando llegó a mis manos este libro, le decía que cuando un conferencista, un tallerista ya no le es suficiente el foro, el siguiente paso es un libro y aquí está ya en tus manos. Para las personas que no te conocen, cuéntanos un poquito tu historia. Bueno, mi historia es bastante larga, pero la voy a resumir, por favor. Ya sabes que el tiempo se nos va, ¿verdad? Mi historia empezó con un camino de drogadicción, ¿sí? Buscando encontrar a Dios. Me hundí en las drogas, me hundí en el infierno y dentro de ese camino del infierno, en algún punto, desperté a una realidad interna en mi vida que nunca había visto. Este espacio interior allí en mi corazón que no tenía sufrimiento, que no tenía dolor, que no tenía rencor. Pude sentirlo en su totalidad allí y en ese momento transformó mi vida. ¿Sí? No fui yo a ningún terapeuta, no fui a ningún psicólogo. En ese momento toda mi vida se transformó y comencé una búsqueda. Comencé a buscar líderes que me enseñaran qué me estaba pasando, toda esa transformación que yo estaba teniendo en mi vida. Y a partir del silencio, sí, fui como encontrando respuestas muy profundas que luego comencé a compartir con las personas, con adictos, con personas de todas las clases sociales, en conferencias. Y luego seguí este viaje aprendiendo técnicas muy profundas de terapia para poder crear un contexto terapéutico donde la persona pudiera sanar y observar eso que yo algún día descubrí, porque no era suficiente solo compartirlo en una plática. Sí, se puede sentir algo, pero no es lo mismo. Entonces empecé a crear contextos terapéuticos fruto de todo este aprendizaje en todas estas técnicas para que las personas observaran su dolor, qué es lo que estaba pasando de adentro y dónde están los bloqueos en su cuerpo que no le permiten abrir su corazón a la vida y experimentar la realización. Dicen de repente que cuando nosotros nos enojamos, digo, lo vamos a poner como un ejemplo, en realidad no nos enojamos por lo que creemos que nos enojamos, va más allá. Y si nosotros aprendemos a viajar hacia la raíz de esa situación, imagínate cuántas cosas o de cuánta carga emocional nos podemos liberar en este camino de vida. Entonces, por ahí va. Tú te especializas en lo que viene siendo la psicología transpersonal, tú dímelo, que va al espíritu. Sí, la psicología transpersonal es tomamos las bases de lo que ocurre en la mente, lo llevamos al cuerpo para sanar esto y poder ir más allá, los fenómenos que están más allá de la persona, los fenómenos que suceden en la conciencia propiamente. Y ahora llega este libro que se llama El Sendero del Guerrero Interior, que a fin de cuentas son, digo, aquí en este libro, en estas páginas hay años de ese trabajo del cual tú nos has compartido en este momento. Bueno, en esas páginas hay como 20 años de experiencia de estar mirando hacia adentro. Sí. Básicamente la experiencia no es tanto en el aprendizaje de técnicas, sino en lo que he ido mirando dentro de mí mismo. Eso es lo que comparto. Que a fin de cuentas, a ver, tú me dirás, tú eres el experto, se le conoce también como ese despertar espiritual, al que todos, absolutamente todos estamos llamados. Definitivamente cada quien tendrá su proceso, pero es importante. De alguna manera es una paradoja esto porque todos anhelamos despertar, pero a la vez a todos nos da miedo despertar. Sí, pues de ahí que muy pocas personas despiertan porque se mantienen con una identidad del cuerpo y de la profesión y de todas estas cosas que son periféricas a nosotros. Sí, que por ejemplo me identifico con una carrera o me identifico con tal cuerpo o me identifico con todo lo que me han dicho otros acerca de mí, conceptos de belleza, de fealdad, y todo eso me mantiene en un armagedón de identidades que no me permite vislumbrar la conciencia que soy allí adentro. Con esas falsas creencias o esas creencias erróneas. Limitantes. Me limitan como si yo solo fuera este cuerpo y mi profesión. Anand, ¿qué pasa si nosotros decidimos despertar a la conciencia o despertar a la espiritualidad? Bueno, el viaje para muchas personas inicia con una decisión, ¿sí? Pero luego de esa decisión hay que también tener el valor de mirar lo que va a traer a esa decisión, porque en nuestra naturaleza, por alguna extraña razón, hemos guardado capas de sufrimiento,
si aunque hayamos tenido una infancia muy feliz y todo esto, siempre guardamos capas de sufrimiento que vienen del que nos inculcan estados perceptivos distintos al nuestro. Entonces de ahí que sufrimos. Sí, entonces cuando yo llevo la conciencia de fruto de esta decisión a despertar, sí, a mi interioridad, todo lo primero que veo es dolor. Pero hay que rascarle, hay que buscarle. Y le tengo que seguir raspando y raspando y raspando, pero ¿qué es la conciencia? Es como si yo estuviera en este espacio todo oscuro y prendo una velita. Entonces el miedo se quita. Eso es la conciencia. Yo voy con la velita viendo ahí ese miedo, viendo aquel abuso, viendo aquellos golpes. Voy con mi velita de la conciencia mirando en todas mis partes oscuras y tomando esto, perdonándome a mí mismo. Sí, perdonándome a mí mismo por no haber visto eso, por no haberlo sanado, por tenerle miedo. Entonces es como si yo rescatara las partes de mí mismo. Me transformo en mi propio héroe. Ajá, y a fin de cuentas todo se traduce al amor, ¿no? A perdonar, a sanar, a liberar, a ser libres. Hay personas que en este camino de vida, vamos a decirlo así, se van sin haber despertado a la conciencia y a la espiritualidad. Lamentablemente la gran mayoría. Mucha gente despierta o tiene la iniciativa de ir hacia este viaje interno, pero cuando topa con todos estos sistemas de dolor y de falsas creencias, abandonan el viaje y miran para otro lado. Es que de repente no nos gusta, ¿verdad? Pero tarde o temprano, la muerte es un cierre que nos arrastra con todo eso. Entonces, si lo pudimos ver antes, ¿sí?, de morir, entonces la muerte es como un abrir las alas y volar alto. O sea, no nos vamos a librar, pues vamos para allá. No hay forma de librarse. Entonces vámonos haciendo a gusto el camino. Este libro puede ayudarnos precisamente a despertar a la espiritualidad, a ir capa tras capa como Es un libro diseñado para crear sed de búsqueda. No es un libro con un nuevo paradigma, con un nuevo dogma de fe. Es un libro que te va a decir, busca dentro de ti tus propias respuestas. Es que ahí están las respuestas, sin importar, no hablamos de religión, simplemente hablamos de cada quien como conciba esa espiritualidad o ese ser supremo, como cada quien lo quiera llamar. Oye, lo vas a presentar, cuéntamelo todo. El martes 9 de abril, próximo martes, en Bretón, el Centro Cultural Bretón, en Juan Manuel 175. Allí estaremos de 7 a 9. Presentando este material que ya la premier fue en Querétaro, luego venimos aquí, después vamos a Colima, luego ya inicia su gira internacional que se presenta en Colombia, en Medellín, luego en Uruguay, en Montevideo, luego en Cusco, Perú. Y después en Chile en octubre. Ha viajado por todo el mundo y aquí está, nos ahorró el viaje, sí. nos ahorró el trayecto y aquí está entonces, ya lo sabes, el próximo martes 9 de abril en el Centro Cultural Bretón, el Sendero del Guerrero Interior. Seamos valientes, vamos a enfrentarnos con esos fantasmas o con todo aquello que creemos que quizá no nos pueda gustar, pero el resultado va a ser fabuloso. Podemos tener paz, ¿qué más podemos tener? Alegría. Comprensión, sobre todo comprensión de quién soy. Y cuando entiendo quién soy, allí surge un nuevo espacio en el corazón que empieza a incluir todo. Eso es para mí el verdadero lenguaje inclusivo, abrir el corazón a la vida. ¿Quién dijo yo? Porque, por cierto, tenemos libros, para que estén muy pendientes. Muchas gracias por estar con nosotros, Anán Nodet, El Sendero del Guerrero Interior. Próximo martes 9 de abril en el Centro Cultural Bretón será la presentación. Y aquí en nuestras redes sociales ustedes se pueden llevar este libro si decide despertar a la conciencia, despertar a la espiritualidad. Cada quien como lo conciba y desde donde lo conciba. Así es. Me encantó charlar contigo. Muchas gracias por recibirnos. Y nosotros continuamos con más en Elementos.